mucho antes del advenimiento de la producción masiva, la manufactura de cuchillos y tijeras era un arte hecho a medida. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. En el siglo XVII, la relación entre un jardinero profesional y un herrero era completamente vital. ¿Has visto la perfección de los jardines de Versalles en Francia o los jardines de Levens Hall en Cumbria? Esta perfección se llevaba a cabo, se lograba gracias a la cercana relación entre el jardinero y el herrero. El jardinero necesitaba tener unas herramientas hechas a medida y que les confeccionaba el herrero. Y este herrero era un profesional, era un verdadero artista que lograba hacer una cuchilla tan perfecta que podía dejar superficies completamente lisas. Era muy importante que esas tijeras tuvieran un filo muy agudo, porque si no lo tenían, quedaban imperfecciones en esos jardines, en esas plantas que él moldeaba con sus manos, que el jardinero moldeaba con sus manos. Por lo tanto, el herrero tenía que ser profesional y tenía que ser muy bueno en su labor. Para elaborar estas tijeras, como las que se usaban en el siglo XVII, el herrero tenía que meter a las brasas una gruesa y pesada pieza de metal. La metía a las brasas y el herrero sabía exactamente cuando esa pieza de metal alcanzaba la temperatura ideal para poder ser moldeada. Cuando esta pieza de metal alcanzaba esa temperatura ideal para que pudiera el herrero golpearla y moldearla, él la sacaba y con su martillo golpeaba esa pieza, pero mientras él golpeaba esa pieza, la pieza empezaba a bajar, a descender la temperatura. Entonces el herrero tenía que meterla otra vez, tiene que meter el herrero incontables veces las piezas de metal que está moldeando, porque al descender la temperatura, aunque las golpee, no puede ser moldeada. Tiene esta pieza de metal tener una temperatura muy alta para que pueda moldearse. Entonces el herrero golpea y a medida que se va enfriando esta pieza, la mete otra vez a las brasas, a un fuego, unas llamas ardientes, feroces llamas, para que pueda calentarse lo suficiente para ser moldeada. Entonces la saca otra vez y otra vez a moldear, hasta que él obtenía una cuchilla completamente delgada y con un filo muy agudo para poder dejar una perfección en los jardines que esta pieza iba a cortar. Eran dos cuchillas anchas, pero muy delgadas. Y entonces estas cuchillas dejaban esos exuberantes jardines luciendo perfectos. Pero esa pieza tenía que ser metida al fuego constantemente. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aquí el Señor nos da una condicional para que las oraciones sean respuestas. Sí mis palabras permanecen en ustedes. La oración que trae respuestas es una oración basada en la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa que las palabras de Dios abunden en nosotros, moren en nosotros, permanezcan en nosotros? Cuando tú tienes una esponja y la sumerges en agua, la sacas y aparentemente sale igual, un poco más oscura quizá, pero sale igual. Si tú la exprimes, toda el agua que absorbió cuando la sumergiste, sale y escurre. Esa agua entró en los poros de esa esponja y ahora el agua estaba dentro de la esponja. Y para sacar esa agua tuviste que exprimirla y entonces escurrió todo el agua. Así es cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Nos sumergimos completamente en estas palabras, leemos, devoramos lo que dice y entonces
se vuelve parte de nosotros. Mira, puedes tú leer la Biblia y sabértela de atrás para adelante. Conozco personas que son ateos y conocen la Biblia y te dicen en qué versículo se encuentra qué cosa. Sin embargo, esa palabra no está en ellos. Esa palabra solo está aquí. No es lo mismo conocer de atrás para adelante lo que dice la palabra de Dios, y eso no es permanecer en Dios, sino es necesario que estas palabras se vuelvan parte de nosotros, parte de nuestros pensamientos, parte de nuestras actitudes, parte de nuestras acciones. Lo que dice aquí, cuando tú te sumerges como esa esponja en esta palabra, lo que dice aquí se vuelve parte de ti. Tú actúas pensando en lo que le agrada a Dios conforme a lo que dice aquí. Y esto es lo que sucede. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sumergirte y entrar en la palabra de Dios es meter esa cuchilla al fuego para que pueda tomar la temperatura correcta, estar completamente caliente para poder ser moldeada. Cuando leemos la palabra de Dios, somos enfrentados con aquello que en nosotros no está bien, con las actitudes que no están bien, incluso con los pensamientos que no están bien. Muchas veces desarrollamos a lo largo de la vida pensamientos fuertemente arraigados que se llaman fortalezas mentales, que no son correctas y van contra la voluntad de Dios o contra lo que Dios establece en su palabra. Y cuando leemos la palabra, esas fortalezas, esas murallas van cayendo porque nos vamos dando cuenta de cuál es la verdad. Entonces, cuando empezamos a sumergirnos en la palabra de Dios, tomar la disciplina de leer, estudiar, meditar, pensar, examinar la palabra de Dios, somos esa cuchilla que va entrando en las brasas, en el fuego, para ser incrementados en esa temperatura y entonces poder ser moldeados por el perfecto artesano que es Dios. Entonces esa pieza de metal es introducida al fuego para obtener la temperatura correcta para ser moldeada. El artesano la saca y empieza a golpearla con un martillo. Mientras la golpea, se va enfriando, tiene que ser introducida otra vez en el fuego, la saca otra vez y la vuelve a golpear. Esto es que tenemos que constantemente llenarnos de la palabra de Dios para que Dios pueda moldearnos. Entonces, cuando la saca y termina de golpearla, esa cuchilla se vuelve en una cuchilla delgada que tiene un filo muy cortante, que tiene un filo muy agudo para cortar bien. Tú, para tener oraciones efectivas y oraciones que sean respondidas, tus oraciones necesitan tener filo. Pero ¿de dónde vas a obtener ese filo? Ese filo lo vas a obtener al leer, al meditar en la palabra de Dios, al entrar en su presencia, para que esta palabra que tú has leído se vuelva carne, sea absorbida por ti, forme parte de ti, y entonces poder orar conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que te he dicho en todos estos videos que las perfectas oraciones son de acuerdo a la palabra de Dios, y para conocer la perfecta voluntad de Dios tú necesitas conocer lo que dice aquí. Entonces tus oraciones empiezan a tener filo y empiezan a cortar todo obstáculo, empiezan a cortar todo lo que se opone a la manifestación de la perfecta voluntad de Dios. Y para eso necesitas fe para creer que Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo obtienes esa fe si no la tienes? ¿O cómo haces crecer tu fe si tu fe es muy pequeña, si tu fe es muy poca? Mira, Romanos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? Especialmente en estos tiempos es muy fácil en todos lados, a donde vayas, escuchar
que la gente habla de crisis, de pobreza, de que todo se va a volver terrible, de una nueva normalidad, porque eso es lo que nos están metiendo en la cabeza, la frase nueva normalidad, de que todo va a ser horrible, terrible, en que va a haber hambruna y muchas cosas terribles. ¿Sabes qué? ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando más esas palabras de mentira y manipulación, control y fatalidad que están llenando el mundo y que están llenando las bocas de mucha gente. Lo que tú escuches, eso es lo que tú vas a hablar. ¿Sabes? Cuando hay niños que hablan y pierden el oído, ellos pierden la capacidad de hablar, porque ya no pueden escuchar y su capacidad de habla se ve disminuida o desaparece. ¿Qué estás escuchando tú? De lo que tú te llenes es de lo que vas a hablar y qué va a hablar tu boca. Tu boca va a hablar bendición o maldición. Si tú te llenas de la palabra de Dios y tú hablas en voz alta la palabra de Dios, aunque vengan las noticias de las cosas terribles que el mundo está diciendo que van a venir, tu fe está segura en esto, y entonces tus oraciones no van a hacer oraciones que respondan a las fatalidades del mundo, que el mundo está hablando y creyendo y pensando, sino van a estar firmes en esto y van a cortar y van a tener un filo preciso. Entonces hoy quiero animarte a sumergirte en la palabra de Dios, a todos los días leer y llenarte de la palabra de Dios para que esta palabra se vuelva parte de ti y tus oraciones sean filosas, que tus oraciones sean realmente cortantes y corten y hagan aquello por lo que tú estás orando. Y hoy quiero recomendarte un libro de un autor que me gusta mucho, es un gigante de la fe y un gigante de la oración, es Edward M. Bounds, Ian Bounds. El ministerio de Ian Bounds fue tremendo y poderoso. Él hablaba mucho acerca de la oración y este libro se llama El Arsenal de la Oración. Orar a Dios y Él te oirá. Y es un libro que habla acerca de las bases de la oración. Por ejemplo, habla de poner a trabajar a Dios, la necesidad de hombres y mujeres de oración, la necesidad de Dios de personas que oran, cristianos faltos de oración, entre otras cosas, ejemplos modernos de oración y cómo Dios responde a la oración. Este es un libro lleno de sabiduría de un gigante de oración, de una persona que conocía la oración y las respuestas a la oración de primera mano. Y también quiero recomendarte, este es un libro de Editorial Peniel. Quiero recomendarte que leas Hebreos 11. Hebreos 11 habla acerca de la fe. ¿Qué necesitas tú para tener fe? ¿Qué necesitas tú para hacer oraciones llenas de fe, sabiendo que Dios te está escuchando? Y quiero pedirte que leas ese Hebreos 11, ese capítulo de Hebreos, y que te sumerjas en la palabra de Dios. Necesitas llenarte y escuchar la palabra de Dios todo el día, todo el día. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, si te sirvió, por favor compártelo con mucha gente. Sabes, en este tiempo la gente necesita aprender a orar, porque necesitamos orar por todo lo que estamos viendo para cambiar situaciones. Acuérdate, la oración cambia la historia, cambia países, cambia vidas, cambia resultados, cambia situaciones, cambia problemas en vida. Así que compártelo con mucha gente, dale like si te gustó y muchas gracias por ver este video. Bye bye.